Buenas tardes, tengan estimadas, estimados estudiantes del curso de Sistemas Políticos 2. Vamos a tener hoy la clase, bueno, les voy a grabar el video con la información correspondiente a la última clase virtual, la que no terminamos de ver antes del feriado de la Semana Santa. Ahora vamos a hablar del sistema político cubano y después al finalizar este video, que espero que sea corto, les voy a presentar la dinámica que vamos a trabajar para la próxima hoja de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues hoy les voy a exponer una primera parte de todo lo del sistema político cubano y posteriormente lo de esta hoja, y en el próximo video de la próxima clase les voy a hablar ya de la segunda parte del sistema político cubano. Entonces, para empezar hoy, les voy a presentar este, esta serie de documentos que están en PowerPoint para que ustedes puedan verlo después en el PDF que les voy a dejar en la plataforma, en Classroom, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando. Bueno, aquí tenemos el sistema político cubano, parte uno y propuesta de hoja de trabajo. El curso Sistema Político 2 de la Escuela de Ciencia Política, abril de 2020. Por ahí hemos platicado con algunos y algunas compañeras acerca del tema de qué es lo que va a pasar este semestre. Y pues habíamos conversado no habíamos conversado, sino que nos habían pasado una circular las autoridades de la escuela en la que nos señalaban que íbamos a estar trabajando de manera virtual, es decir, que este semestre termina, por así decirlo, virtualmente. No sabemos si realmente es lo mejor, pero al final es lo que nos han sugerido que hagamos, y entonces con eso lo vamos a tratar de cubrir de esta manera. Ahora el próximo semestre, pues todavía no hay certeza de qué es lo que va a pasar, tendrá que ver si igual cómo va evolucionando esto del COVID-19 y que estamos todos como muy pendientes, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. Pues bueno, pero vamos con lo del sistema político cubano. ¿Por qué queda el sistema político cubano? Aparte de que es parte del programa que hemos venido trabajando en el curso, también tiene una bastante importancia para América Latina en términos de el primer sistema político que llega a través de un proceso armado a la toma del poder, y por así decirlo también es el primer experimento político socialista que termina de concretarse como un movimiento de liberación y que logra tener éxito en todo este proceso. Pero para llegar a la parte ya de la revolución, que es creo la que a más personas apasiona y que de cierta forma se ha dejado ver mucho más, tenemos que explicar cómo es Cuba, ¿no? Cómo ha venido desarrollándose este sistema desde su independencia, que es una independencia tardía frente a la independencia de todos los demás países de América Latina. Es una independencia que se termina de concretar a principios del siglo XX. Y por ahí aparecen potencias diferentes a las que conocimos nosotros en las independencias de países como Guatemala. Entonces, para mostrarles, ¿no? La independencia de España de Cuba se da a finales del siglo XIX, ¿no? Esto es algo que yo creo que ustedes conocen bastante bien. Y José Martí, que es uno de los intelectuales que moviliza al pueblo cubano hacia la independencia, es aparte un poeta, un ensayista, estuvo casado con una mujer guatemalteca y es la persona, por así decirlo, que tiene la, la imagen y es el ícono de la independencia cubana de España. Pero sucede algo también en el camino, y es que el proceso independentista empieza en 1885, es decir, 15 años antes del final del siglo XIX, y Estados Unidos aparece ya como la nueva potencia en, en América y en el mundo, que ya se estaba perfilando como los nuevos imperios en el continente y en el mundo. Estados Unidos entonces reclamaba y quería una parte de Cuba para sí. Estaba también pidiendo comprarle la isla a España. España era un imperio que venía alicaído, que ya estaba sufriendo los embates de no haberse incorporado al proceso de la industrialización del mundo, un país más rural que urbano, y por otro lado perdiendo todas sus colonias de ultramar. En ese sentido, Estados Unidos pues surge como aliado del movimiento independentista cubano y trata, por así decirlo, de vincularse al proceso para obtener una tajada, por así decirlo, ¿no? A esta guerra, que es una guerra larga, son más o menos 17 años, Martí la denomina como la guerra necesaria, ¿no? Era necesario ya que España dejara, por así decirlo, sus manos de Cuba, que se alejara de Cuba, ¿no? Por acá pueden ver ustedes una gráfica que hace un
un dibujante francés a finales del siglo XIX, donde muestra al tío Sam, ¿no? Que ya representado como tal y abalanzándose sobre Cuba. Recuérdense que en ese tiempo también se está negociando el canal de Panamá, ya se estaba hablando de las propiedades sobre todo el Caribe y se estaba Estados Unidos expandiendo como potencia colonial. Obviamente, esta relación con Estados Unidos va a permear toda la historia de Cuba hasta nuestros días, ¿verdad? Y desde una perspectiva que muchos autores no terminan de definir bien, que es la del neocolonialismo. Más que un eslogan o que retórica de las izquierdas latinoamericanas, el neocolonialismo es una doctrina. Es la doctrina del avance de las colonias que se van afianzando a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Hay un colonialismo, que es el colonialismo de Portugal, de Francia, de España, sobre América, por ejemplo, sobre el Caribe, pero esto es ya del siglo XV, siglo XVI. Sin embargo, el neocolonialismo es el colonialismo que empieza en el siglo XIX y que se va proyectando durante todo el siglo XX. Recuérdense que África, la mayoría de los países africanos dejan de ser colonias hasta 1960. Es decir, que el neocolonialismo se había, por así decirlo, irradiado en todos estos países, ¿no? Entonces Cuba pasa, y esto es lo que les interesa a ustedes como parte del curso de sistemas políticos, pasa de ser una colonia a ser una república. ¿Qué implica el ser una colonia? Ser una colonia era que obedecía a las autoridades de la metrópoli, en este caso de España, ¿no? Y la república es que es un país que tiene ya el derecho de la autodeterminación y que puede funcionar bajo sus lógicas y normas, que es la república. ¿No? Eso es lo que ya veníamos hablando y que sucede en la mayoría de países, que se transforman a veces de una monarquía a una república, en este caso de una colonia a una república. Sin embargo, el neocolonialismo, que es quizá invisible en términos formales, porque no se termina de decir que Estados Unidos está teniendo injerencia en Cuba, pues ellos inspiran una vida democrática, como lo han hecho en todos los países de América Latina, con la idea de una democracia que se va a vivir con las normas de cada país. Es un poco la lógica imperial. Cuando también se dice que Estados Unidos es un imperio, se toma como parte de la retórica de las izquierdas latinoamericanas y no deja de ser tan cierto. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia del Imperio Romano, se darán cuenta que las colonias pequeñas tributaban a Roma y tenían alguna deferencia con Roma, pero Roma les permitía administrarse de alguna manera y solo en asuntos mayores o que tenían que ver ya con cuestiones económicas o de comercio o de política o de alto nivel, por así decirlo, intervenía el imperio, en este caso Roma, en este caso Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Washington pues han tenido el control de América Latina desde finales del siglo XIX. Se hace una enmienda que es la enmienda Platt, ¿verdad? En la que Estados Unidos dice que Cuba es libre, es un país que ya deja de ser parte de las colonias españolas, pero que pasa a ser parte de su ejido político. En este caso ellos se afianzan, por ejemplo, que toda la producción azucarera y que toda la producción agrícola de Cuba tenga que pasar por Estados Unidos. Y por otro lado, también se quedan con algunos territorios para ocupación militar. Tal es el caso de Bahía Honda y Guantánamo. Guantánamo hasta ahora todavía continúa siendo una base que Estados Unidos tiene en Cuba, donde tienen a los prisioneros políticos. Ustedes recuerdan a los talibanes y a todos los enemigos de Estados Unidos, pues ellos los capturan y los llevan a Guantánamo. En Guantánamo pues se violan todos los derechos humanos y Amnistía Internacional ha puesto la atención sobre esto, pero al final es un espacio que no es precisamente Estados Unidos como un territorio que sea parte de su administración, pero sí está bajo su tutela y para su uso. Y Cuba pues tampoco tiene ningún tipo de injerencia en ese territorio. Estaban pidiendo la devolución, pero no se los han dado y no se las darán, creo, en por lo menos unos 20 o 30 años, dependiendo de qué pase en estos días con Estados Unidos. Por acá hay algo que Cuba, igual que todos los países de América Latina, pasa por los mismos procesos. Más o menos estamos calcados con con el mismo molde. Después de esta enmienda Platt, ¿verdad? Pasan 4 años y se empieza a elegir presidentes. Son más o menos 15 años de los que pueden elegir varios presidentes, son 4 más o menos los que eligen. Y al final, pues llegan a el momento en el que aparece lo que apareció en toda América Latina, los dictadores, ¿no? Entonces aparece Gerardo Machado, que en 1924 es electo como presidente, pero él se queda en el poder
reforma la Constitución y se vuelve fraudulentamente a elegir, y ya para 1933 pues no había dejado el poder. Esto es algo también importante para ustedes en el curso de sistemas políticos. ¿Qué sucede cuando una persona rompe la norma constitucional o la altera para quedarse, por así decirlo, desobedeciendo el mandato público que está escrito en la Constitución? Pues esto se transforma en una dictadura. Es decir, si aquí algún presidente llegara a un momento en el que se queda en el poder, reforma la Constitución y a través de un proceso fraudulento llega al poder, se transformaría en una dictadura. Es uno de los sistemas no democráticos que también hemos visto en la clase y que ustedes pues ya van reconociendo, y que en toda América Latina ha tenido mucho, mucha fortaleza, ¿no? Es algo que está presente en la historia de casi todos los países. Y algo curioso es que al igual, por ejemplo, el dictador en Guatemala que está más o menos en el mismo periodo histórico es Jorge Ubico, ¿no? Y ustedes se encuentran que acá está ese señor, Gerardo Machado, y curiosamente, al igual que Ubico y al igual que otro montón de dictadores en el continente, realiza obras suntuosas, ¿verdad? Para el poder. En este caso, él diseña un Capitolio, que es algo parecido a un Palacio Nacional de Guatemala, solo que en Cuba, y que es una de las obras que le son reconocidas a él como parte de su legado, pero es parte de la lógica dictatorial, ¿no? O sea, todo dictador pues se entrona, tiene este culto a la personalidad, como era Mao en algún momento también, y finalmente pues este culto a la personalidad y esta megalomanía, por así decirlo, lo lleva a crear algunas obras que son curiosas, son llamativas, pero quizá no tanto funcionales, pero son suntuosas. Pasa algo en Cuba también, es que en 1933, cuando es derrocado este señor Machado, llega una revolución progresista donde ya empieza a perfilarse Fulgencio Batista, que es el dictador que va a estar al momento de la llegada de Fidel Castro y de los revolucionarios. Se perfila por primera vez y quitan del poder a este señor Machado. Entonces diseñan una constitución. ¿Qué es necesario para diseñar una constitución? Se necesita que exista una Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser convocada a partir de un plebiscito. Es decir, que todo el país esté de acuerdo en que se reforme la Constitución. Eso es un punto clave, al menos en Guatemala así es, y en otros países también así es. En este caso se convoca una constituyente y se modifican algunas cuestiones del sistema político cubano que venían dándose desde su principio a la vida independiente. Y uno de estos es que el país había sido presidencialista hasta ese momento. Se elegía un presidente, se elegía un congreso y pues así quedaba el poder, ¿no? Habían otras cuestiones que eran los jefes de provincia y gobernadores, algo parecido a los gobernadores departamentales de Guatemala. Pero en este caso, la reforma de la Constitución de 1940, que es una constitución bastante novedosa, imbuida en la lógica del constitucionalismo social, que ya hemos hablado bastante en los otros cursos, tenía como referente la Constitución española y la de la República de Weimar de Alemania, y plantea algunas cosas interesantes. Una de estas es que el sistema presidencial se transforma en un sistema semipresidencial parlamentario. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que están en el Ejecutivo van a ser también diputados del Congreso, de una de las cámaras. Todos los ministros entonces también van a ser diputados. Era, por así decirlo, una doble función la que jugaban esos políticos. Y por otro lado aparece la figura del primer ministro. Primer ministro como jefe legislativo, pero también como una persona con cierto protagonismo, al menos en el papel, en la política nacional. Entonces se va haciendo, por así decirlo, un estado bicéfalo de alguna manera, pues tiene por un lado un presidente y por otro lado un primer ministro. Y por otro lado hay otras cosas interesantes. Con el tema de la tierra, promueven algo como el límite de la propiedad de la tierra, es decir, tratando de no garantizar que se dieran los latifundios, que se fuera rompiendo con la oligarquía. Y por otro lado, se pone también un cepo, por así decirlo, a las inversiones extranjeras en el país. Obviamente eso no se respeta. La clave para el crecimiento económico de Cuba posterior a la Revolución del 33, la Constitución del 40, es que de hecho rompieron estas reglas que habían promulgado en su Constitución y entregaron de alguna forma el país totalmente a Estados Unidos. ¿Verdad? Por eso es cuando ustedes observan que hay algunas personas cubanas, que son los disidentes cubanos, que se ven amenazados cuando llega la revolución con Fidel Castro. Y es porque muchas de estas personas habían vivido en esta bonanza económica que Cuba va teniendo
que empieza con el gobierno de Prío Socarrás, que es uno de los elegidos durante este proceso, por así decirlo, de, de entrega total hacia Estados Unidos. Y por otro lado, pues aparece por ahí de nuevo Fulgencio Batista, que toma el poder ante la amenaza de una posible revolución en la isla. Ya empiezan por ahí a perfilarse algunas figuras como la de Fidel Castro, que era un joven abogado en ese momento, pero que en el asalto al cuartel Moncada, ¿no?, tratan de ir avanzando sobre la isla y ya promoviendo sus ideas que resultaban subversivas para el sistema, para el régimen, ¿no? El crecimiento económico de Cuba, ¿de dónde venía? Primero era que las exportaciones estaban creciendo, la del azúcar, por ejemplo. Por otro lado, era que habían abierto el espacio de su país para la llegada de grupos económicos no legales o ilegales, las mafias, incluso Estados Unidos, para erradicarse en la isla. Era una suerte de casino para todas las mafias internacionales y se había convertido también en este país pleno de corrupción en todo lo del Estado y con una gran diferenciación social donde había gente muy pobre que moría de hambre, pero que no quedaban en la distribución de la riqueza de las élites cubanas. Por así decirlo, Cuba estaba caminando su, su ruta de país latinoamericano, ¿no? Era lo que sucedía en casi todos los países de América Latina, con la única diferencia que ellos desde siempre habían sido un de puerto especial, un lugar de tráfico muy especial. Incluso los españoles le llamaban la Barcelona de América, ¿no? Era, por así decirlo, el lugar donde llegaba todo el comercio y las comunicaciones, ¿no? Desde el siglo XVI, que empieza a ser colonizada por los españoles. Acá ven una fotografía de Batista, era Fulgencio Batista, mostrando en 1957 la ubicación de los rebeldes. Es decir, ellos ya tenían ubicados a los rebeldes que llegan, desembarcan en el barco este que va desde México hasta Cuba con el Che Guevara, con Fidel Castro, y pues llegan acá, a Cuba, y entonces él está mostrando dónde están posicionados. Es en la Sierra Maestra, de la cadena montañosa que atraviesa también la isla de Cuba. Los guerrilleros cubanos, en este caso Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara, estuvieron en un proceso más o menos de 2 años en las montañas de Cuba, esperando hasta 1959, cuando llegan y toman el poder. ¿Qué es lo importante con esto? En el caso de Batista, él transformó lo que se había transformado en una república, por así decirlo, república semipresidencial, en una dictadura. Era una dictadura, no sé si militarista o una dictadura económica, pero es una dictadura que tiene como fundamento la llegada de Estados Unidos y el dominio de Estados Unidos sobre todos estos espacios en América. Bueno, ya parando de Cuba, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que caminar hacia el tema de la Revolución Cubana de 1959. Para entrar a esto, tengo que presentarles algunos antecedentes, ¿no? Primero, sobre la vía democrática. El imperialismo norteamericano era tan fuerte que no permitía que existiera la democracia en los países del continente. Era la devoción que se le tenía que tener a Estados Unidos, parecido a lo que se tiene ahora, era mucho más evidente y aparte había un tema importante que era la lógica del anticomunismo. Por otro lado, ya había algunos ejemplos de la expulsión de proyectos democráticos, como el caso de Guatemala, ¿no?, la contrarrevolución de 1954, con la llegada de Castillo Armas y los contrarrevolucionarios al país. Y por otro lado estaba el golpe de Estado contra Perón en Argentina en 1955. Estas situaciones hacían que se percibiera la vía democrática como inútil, ¿no? O sea, como no tenía sentido. Aunque quizá en algún momento ustedes pueden ver una conferencia muy interesante. Es una entrevista interesante que realiza Fidel Castro con Salvador Allende, que es uno de los que todavía creían en la vía democrática y llegan democráticamente al poder en Chile en 1972. Sin embargo, es expulsado en 1973. Eso quiere decir que la vía democrática, pues, en la práctica resultaba y resultó inútil en la mayoría de países donde se fue implantando. ¿Qué pasaba con el tema de la Guerra Fría, ¿no? La bipolaridad de la Guerra Fría, ¿verdad? Y hacía que la URSS se acercara a todos los países que estaban en el proceso de liberación. Pero aquí había un movimiento que no era precisamente del bloque de los países socialistas, sino que era el movimiento de los países no alineados.
y que estaban en esta lucha de liberación. Ahí encontraban ustedes a Egipto, a los países árabes, encontraban a los países africanos, o Guatemala incluso, y todos los países que estaban en la vía, por así decirlo, de los países en vías de desarrollo, y que no estaban en la lógica de la Guerra Fría, en la cortina de hierro, o los países satélites del socialismo internacional, y tampoco estaban en los países de capitalismo total, como los países desarrollados. Estábamos en una línea de liberación de América Latina. A esta lógica es a la que apelan mucho con el socialismo del siglo XXI, mandatarios como Chávez o como Correa en algún momento, o Evo Morales. Y Fidel Castro, pues obviamente también obedecía esta lógica, ¿no? La de la liberación, pero se va acercando a la URSS porque es el aliado que va dando ese espacio para la lucha de los pueblos y ese apoyo a la lucha de los pueblos. Por un lado, habían algunas corrientes ideológicas en América Latina, que era el socialismo espiritual, que era el que practicaba, por ejemplo, José Arevalo, también Perón, el socialismo hacia secas, ¿no? Había otro tipo de socialismos, pero tienden a radicalizarse en el pensamiento marxista-leninista. Es decir, dejan de ser este socialismo que no es un socialismo eh, tan radical y que no tiene como base la destrucción del Estado, pero en el camino pues van entrando a la lógica del marxismo-leninismo porque es lo que está para apoyarlo, ¿no? Es una decisión política estratégica internacional. Pues bueno, ¿qué pasa entonces en 1959? Llega la Revolución Cubana. Por acá algunas fotografías para que ustedes vean, ¿no? Fidel Castro, bastante joven, está Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, no pasaban de los 30 años, ¿no? Eran unos jóvenes haciendo la revolución y construyendo un Estado diferente, un proceso que ya después vamos a ver en el próximo día de clases de democracia centralizada vinculado a la liberación de los pueblos de América. Ese es un proceso sui generis. No es tan cercano a la China como si era, por ejemplo, la Unión Soviética o como pudo haber sido otros procesos socialistas. El proceso latinoamericano es muy particular y muy especial en esos términos, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. Solo quiero dejarles por acá expresado la hoja de trabajo grupal, virtual, que esa también se las voy a dejar subidas a la plataforma. He estado platicando con varios de ustedes para saber qué podemos hacer como un trabajo grupal. Esta es una sugerencia que ha venido no solo de ustedes, sino también de los compañeros de Relaciones Internacionales. Pues han dicho, bueno, hagamos una hoja de trabajo, pero no una hoja de trabajo escrita, sino que una hoja de trabajo que recurra a otros recursos. En este caso, pues les hago la propuesta, ¿verdad?, de hacer un pequeño video con las respuestas de algunas preguntas que les voy a dejar planteadas al final en grupos de 5 personas. Entonces, por acá están las instrucciones, ¿no? Formar grupos de 5 personas. Eso sí tiene que ser de 5 personas, no puede haber más porque no funcionaría. Entonces, sí les voy a pedir que traten de hacer estos grupos de 5 personas. Ahora, si hay alguien que no pueda estar en un grupo, que solo sean 3, pues eso lo podemos excusar. Pero en el caso de 6 personas no funcionaría bien, ¿verdad? Entonces, sería preferible que hubieran menos y no que hubiera más. Bueno, cada persona deberá responder una de las preguntas que se presentarán a continuación en la siguiente diapositiva. Para responder a cada pregunta, la persona se grabará en video respondiendo en un tiempo no mayor de 2 minutos. Deberá decir su nombre, leer la pregunta y después responder. Ojo, que con esto por aquí hay una observación. Si alguien no puede grabar un video, tiene problemas para enviarlo, puede hacerlo con un audio, que será adjuntado al video con una fotografía de la persona. ¿Verdad? Eso es para hacer un video corrido, por así decirlo, de grupo, y que solo aparezca el audio de la persona y con una fotografía o algo para reconocerle, ¿no? Una persona de grupo recopilará cada uno de los videos cortos. Posteriormente los subirá a un canal de YouTube o Facebook. Si no pasa de los 30 megas, puede subirlo a Classroom. Todos tenemos un canal en YouTube si tienen ese acceso a Google o a Gmail, ¿verdad? Entonces, no es nada muy difícil. Ahora, si ustedes no quieren abrir este espacio o no tienen cómo hacerlo, pueden subirlo a Facebook, pero si no lo quieren hacer público, pues entonces subanlo a Classroom. Pero la idea es que entre menos sobrecarguemos esta plataforma va a funcionar mejor. Una instrucción que también les dejo a su libre albedrío es, el grupo decidirá si quieren hacer público el video final, grupal o individual de su trabajo. Por ejemplo, alguien que diga, mire, yo no quiero que usted esté subiendo la información que yo genero o el video que yo hago, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Eso es decisión de ustedes. Si ustedes quieren tomar el video y como grupo hacerlo público, háganlo público.
Ahora, si alguien dice, yo no quiero que los demás salgan, solo quiero que mi parte sea pública, pues hágala pública. Por mí no hay ningún problema, pero es cuestión que ustedes también se pongan de acuerdo. Hay personas que no les gusta que se sepa lo que están haciendo, lo que están trabajando, o que no les, simplemente no quieren estar en las redes sociales. Y lo último, debe subirse el link, ¿verdad? O el video final como fecha límite el día martes 28 de abril de 2020 a las 24 horas, es decir, a las 12 de la noche. Espero que ustedes suban estos links y yo voy a estar atento viendo los videos. Si lo pueden hacer antes, sería mucho mejor, ¿verdad? Ahora, si no lo pueden hacer antes, pues, los espero hasta esa hora y ese. Ahora, por acá vienen las preguntas. Y esto es lo que yo también quiero que le pongan bastante atención. Después les voy a subir esta presentación a Classroom para que ustedes puedan leerla con detenimiento. Bueno, preguntas, ¿verdad? Valor de la hoja de trabajo es 15 puntos, 3 puntos cada pregunta. 1. Explique muy brevemente cómo funciona el sistema político chino y a partir de ahí argumente si China ha sido mejor o peor para lidiar con la crisis del COVID-19 en el año 2020. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque resultó que me confundí la vez pasada en el examen y les dejé una parte donde se hablaba sobre este tema. Algunas personas me dijeron que querían hablar de este tema. Y por lo que voy descubriendo, ustedes tienen muy buena capacidad de análisis. Entonces, pues para que lo hagan, pues vamos a dejar el experimento, a ver qué tal les va. Entonces, he tratado de vincular lo que vieron en el curso junto con estas preguntas, para hacerlas más ad hoc, ¿no? 2. La problemática de la pandemia del coronavirus en el año 2020 ha provocado una ralentización de las actividades económicas del mundo. Ralentización es que se han vuelto más lentas, ¿no? Incluso algunos analistas hablan de una recesión peor que la de 2008 y que se acerca a la gran recesión de 1929. Para las y los politólogos se está presenciando el colapso del paradigma democrático liberal. Si esto es así, y tomando en cuenta el conocimiento que usted tiene de los sistemas políticos vistos en clase, ¿qué tipo de sistema político considera que está cerca de surgir o si ya existe, de fortalecerse? Yo quisiera que digan, ¿no? Puede ser esto, puede ser esto, por esta y esta razón. Tienen 2 minutos para explicar. Entonces es algo que ustedes también tendrán que administrar su tiempo y hacerlo de la manera más ilustrativa posible. La 3, tomando en cuenta el conocimiento que se tiene acerca de los procesos revolucionarios y las movilizaciones sociales, tanto socialistas como fascistas, ¿por qué cree que ninguno de esos movimientos masivos ha logrado tomar el poder en este momento de inestabilidad mundial? Es decir, ¿por qué en estos meses en los que el COVID-19 ha estado campeando en países como Estados Unidos, no ha surgido por ahí un movimiento revolucionario que llegue y destrone el poder al presidente? Un movimiento masivo, ¿por qué no ha pasado en China? ¿Por qué no ha pasado en Guatemala? ¿Verdad? ¿Cuál es el suceso detrás de todo esto que nos mantiene, por así decirlo, no activos? Creo que todos intuyen y saben qué es, pero hay que explicarlo, ¿verdad? Obviamente no es que hay fracturas dentro de las izquierdas, porque las izquierdas estaban fracturadas desde hace mucho tiempo, pero hay países donde estaban muy bien cohesionadas y no están activando, por así decirlo. La 4, viendo lo que sucede en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace que su sistema político sea tan ineficiente para lidiar con la crisis del COVID-19? ¿Cómo es el sistema político norteamericano? ¿Y qué es lo que hace que este sistema no permita que lidien bien con esta crisis? Para poderse explicar mejor esta pregunta, respondan la número 1 y después vean la número 4. Bueno, 5. Observando el rol que el presidente Yamatei y su equipo de comunicación ha jugado en esta crisis y viendo algunos aspectos de Mao durante la Revolución Cultural China, ¿qué considera que puede pasar en términos del sistema político después de que la crisis del COVID-19 baje y las cosas vuelvan a la normalidad? Es decir, ¿qué estamos presenciando con esta situación del COVID-19 y con todas las reacciones del presidente que da cadena nacional en la mañana, en la tarde y ahora pues ya casi que lo está haciendo varias veces al día y que se ha posicionado como una figura política de alguna manera fuera de lo común, ¿verdad? Que nos ha hecho incluso hasta olvidar algunas cuestiones que estaban pendientes de resolver y que con él han quedado invisibilizadas y todo por la crisis del COVID-19. Bueno, estas son las preguntas. Espero que cada una y uno de ustedes resuelva una y la respondan. Les sugiero, ¿verdad? Aquí una sugerencia, leer y reflexionar cada una de las preguntas. Y la que le toque responder, escríbala y léala detenidamente.
Recuerde que las respuestas no pueden durar más de 2 minutos. Y aparte, me gustaría, si es posible, que ustedes obviamente vean este video que van a producir y vean las respuestas que están dando sus compañeros y sepan, y si tienen observaciones, que las hagan y pues que vayan enriqueciendo este trabajo. Pues bueno, esto es lo final, ¿verdad? Ya terminamos con esta presentación de la clase de hoy y pasamos ahora a quedar pendiente nada más para la próxima semana con la segunda parte de lo de Cuba y va a ser el último contenido que vamos a ver antes del examen final. Ya después ustedes entregan esta hoja de trabajo de 15 y después va a haber solo una preliminar para el examen y ya vamos a terminar con el curso de Sistemas Políticos 2 en este súper accidentado primer semestre del 2020 y esperemos que el año, pues a ver en qué va a parar, ¿no? Eh, pues eso es alguna discusión que podemos tener después, que ya no corresponde precisamente a la clase del día de hoy. Pues bueno, tengan una feliz tarde y cuídense mucho.